La leyenda de la caja ronca. En la tranquila ciudad de Ibarra, ubicada en las estribaciones de los Andes ecuatorianos, las noches tienen un aire único, misterioso, como si algo flotara en el aire esperando ser descubierto. Las luces de la plaza principal apenas iluminaban las estrechas calles del barrio de San Felipe, el viejo barrio que se encuentra marcado por su historia, tanto en los edificios coloniales como en las leyendas que aún se susurran entre sus habitantes. Esa noche, el viento soplaba fuerte y la niebla se extendía por las colinas que rodean la ciudad. Los pocos transeúntes que quedaban en las calles apuraban el paso, conscientes de que las sombras del anochecer traían consigo algo siniestro. En el aire flotaba una sensación palpable de desasosiego, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La leyenda de la caja ronca era bien conocida entre los habitantes de Ibarra. Muchos de los más ancianos aún recordaban los relatos de sus padres y abuelos, quienes contaban que en las noches más oscuras, cuando la luna se oculta detrás de las nubes y el pueblo parece quedar dormido, una procesión de almas condenadas camina por las calles de San Felipe, arrastrando cadenas que producen un sonido estruendoso. Es el eco de una caja ronca, o al menos así se le conoce, aunque nadie sabe a ciencia cierta qué significa esa caja o por qué su sonido, aunque distante, retumbaba en los corazones de quienes lo oían. Miguel, un joven recién llegado a Ibarra, se encontraba caminando por las estrechas calles de San Felipe, ajeno a las historias que sus vecinos habían compartido. A pesar de haber escuchado rumores sobre esa extraña procesión, nunca creyó que la leyenda fuera más que eso, un mito, una fantasía tejida por el miedo de generaciones pasadas. Sin embargo, esa noche, algo en el ambiente lo hizo dudar. Al principio, fue solo un sonido leve, como si alguien estuviera caminando con cadenas arrastrándose. Pensó que podría ser algún vecino regresando tarde, pero a medida que avanzaba por la calle, el ruido se intensificaba. Cada vez se hacía más fuerte, más claro, hasta que el sonido resonó por todo el barrio. Miguel, aunque intrigado, no podía evitar sentirse incómodo. El aire se volvía cada vez más frío, y una extraña sensación de presión envolvía su pecho. En ese momento, vio sombras moviéndose a lo lejos, figuras vagamente humanas que avanzaban lentamente, y con ellas, el sonido de las cadenas. Las figuras eran indistintas, como siluetas que surgían de las mismas sombras, sin rostro, pero con una presencia tangible que parecía llenar el espacio. Mientras más se acercaban, más claro se volvía que algo no estaba bien. Las sombras no hacían ruido al moverse, pero el estrépito de las cadenas aumentaba, inundando el silencio nocturno con su estruendo. Miguel se detuvo, paralizado por la creciente sensación de terror. Las figuras continuaban acercándose, arrastrando sus cadenas, y mientras lo hacían, las voces comenzaron a llegar a sus oídos. Lamentos bajos, casi inhumanos, que parecían surgir de las mismas entrañas de la tierra. Las almas perdidas, condenadas por actos del pasado, buscaban una redención que nunca llegaría. No debes estar aquí. La voz llegó a sus oídos, suave y grave al mismo tiempo, como si proviniera de varias personas a la vez. Este es el camino de los condenados. No puedes cruzarlo sin consecuencias. Miguel, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, dio un paso atrás, pero algo lo detuvo. No era la fuerza de las figuras, ni el terror palpable que invadía sus pensamientos. Era una presencia invisible, como si la misma noche lo estuviera observando. Los lamentos crecieron en intensidad, y la procesión avanzaba, sin detenerse. No había escape. Miguel estaba congelado en su lugar, la oscuridad a su alrededor parecía haberse tragado toda la luz. Las figuras seguían acercándose, sus movimientos lentos, pero seguros, y el sonido de las cadenas arrastrándose continuaba reverberando a través de las calles vacías. La sensación de estar atrapado en un lugar ajeno al tiempo era abrumadora, como si la misma esencia de la ciudad hubiera cambiado, transformándose en un espacio paralelo donde solo existían esas figuras oscuras. Las sombras comenzaron a rodearlo, y con cada paso que daban, el aire se volvía más pesado.
Miguel sintió como el frío le calaba los huesos, y una sensación de desesperanza comenzó a apoderarse de su cuerpo. Quiso gritar, moverse, pero algo invisible lo mantenía inmóvil, atrapado en el mismo lugar. Las voces de los condenados se entrelazaban, sus lamentos resonaban en su mente, invadiendo sus pensamientos con recuerdos de sufrimiento y desesperación. El eco de las cadenas era ensordecedor, pero lo que lo dejó sin aliento fue una sensación aún más inquietante: las figuras no tenían rostro. Su presencia era imponente, pero carecían de detalles humanos, como si fueran sombras que caminaban, movidas por una fuerza sobrenatural. Algunas de ellas se detenían frente a él, apenas a unos metros, y sus ojos brillaban débilmente, como si albergasen todo el dolor del mundo. Miguel pudo ver que en sus manos, algunas de las figuras sostenían lo que parecía ser un antiguo instrumento, como un martillo, que resonaba con el mismo sonido de las cadenas al golpear el suelo. Un golpe tras otro, como si golpearan la misma caja ronca que le daba nombre a esta leyenda. ¿Quiénes son ustedes? Miguel logró susurrar, aunque su voz temblaba al salir de su garganta. Una figura se acercó, su sombra proyectándose sobre él como una pared. Sus ojos brillaron con una intensidad inhumana, y una voz profunda, mezcla de desesperación y furia, respondió: Somos los condenados. Aquellos que atravesaron los límites de la justicia, que desobedecieron las leyes sagradas. Somos aquellos cuyas almas no hallaron descanso, ni la paz, ni el olvido. El lamento de la voz le erizó la piel. Miguel sentía como si cada palabra resonara en lo más profundo de su ser, como un peso que lo aplastaba. Trató de mover un pie, pero las sombras lo rodearon aún más, su presencia era aplastante, y el sonido de las cadenas era tan fuerte que parecía hacer temblar el suelo. No puedes huir de nosotros, continuó la figura. Nosotros, las almas perdidas, siempre hemos estado aquí, esperando. Esperando ser escuchados, esperando que alguien, algún incauto, se atreva a cruzar nuestro camino. Miguel sentía cómo su respiración se hacía más lenta, como si el aire que lo rodeaba fuera denso, cargado de una energía oscura que lo mantenía cautivo. El miedo lo invadió por completo, pero también una extraña sensación de compasión. ¿Cómo era posible que esas almas estuvieran condenadas a una eternidad de sufrimiento? ¿Qué crimen tan terrible habrían cometido para recibir tal castigo? La incertidumbre lo embargaba. Las sombras continuaron avanzando, su procesión imparable. Las cadenas seguían su ritmo, y el aire se llenaba de ecos de dolor, como si el mismo suelo estuviera llorando por ellos. Las figuras se desvanecían en la niebla, pero siempre dejando una presencia que lo acechaba, que lo observaba. Miguel, incapaz de escapar de su lugar, miraba con desesperación cómo la procesión avanzaba por las calles. Los lamentos, los susurros, las cadenas que resonaban como un triste himno, lo invadían por completo. En su mente, la imagen de esas almas errantes lo perseguía, y aunque no lo podían tocar, sentía que estaba siendo absorbido por el mismo vacío que las envolvía. El viento comenzó a soplar con más fuerza, haciendo que las figuras se dispersaran. Sin embargo, el ruido de las cadenas no cesó. Se mantenía constante, como un eco lejano que se extendía por toda la ciudad. Miguel, finalmente, pudo mover sus piernas. En un acto de desesperación, dio un paso atrás, luego otro, sin apartar la mirada de las sombras que se desvanecían. No te vayas, susurró una voz, suave, pero penetrante, como un suspiro en la noche. Nosotros siempre te encontraremos. El eco de nuestras cadenas nunca cesará. Miguel no supo cómo, pero comenzó a correr, sus pies golpeando el suelo mientras las cadenas seguían su curso, retumbando a lo lejos. En su mente, el eco de esa procesión no se apagaba. Sabía que la caja ronca lo había marcado. Y en algún rincón de su conciencia, sabía que no importaba cuán lejos corriera, las almas condenadas siempre estarían ahí, esperando. La leyenda de la caja ronca tiene sus raíces en los tiempos coloniales de Ibarra, cuando la ciudad no era más que un pequeño asentamiento rodeado por montañas y bosques impenetrables.
La historia se remonta a los primeros días de la fundación de la ciudad, cuando la Iglesia Católica tenía una gran influencia sobre las comunidades cercanas. Era en ese tiempo cuando nacieron muchas de las tradiciones que aún persisten en la región. Se cuenta que, en ese entonces, un grupo de prófugos y bandidos habitaban las colinas que rodeaban Ibarra, principalmente en el barrio de San Felipe. Estos hombres, despojados de su humanidad por sus crímenes, se dedicaban a robar, saquear y aterrorizar a las aldeas cercanas. No tenían ningún respeto por las leyes ni por la vida de los demás. Sin embargo, había algo que los unía, una caja extraña, que siempre llevaban consigo. La caja era un objeto misterioso, forjada en metal y adornada con símbolos desconocidos, cuya superficie parecía siempre estar cubierta de polvo. Algunos dicen que la caja había sido hecha por un hechicero indígena, un hombre que había conocido secretos oscuros de las antiguas creencias. Otros afirman que la caja provenía de los conquistadores, quienes la habían traído de tierras lejanas, donde la muerte y los espíritus estaban más cerca que nunca. Dentro de esta caja se encontraba una esencia malévola, un poder oscuro que emanaba una energía inquietante. Nadie sabía qué había dentro de la caja, pero todos los que se acercaban a ella sentían un impulso de miedo, como si sus pensamientos y deseos fueran invadidos por una presencia oscura. Los bandidos, por su parte, estaban fascinados por la caja y la guardaban celosamente. Se decía que quien la poseyera tendría poder sobre la vida y la muerte, pero también quedaría marcado por la condena eterna. Un día, después de un violento saqueo en las cercanías de San Felipe, los bandidos fueron atacados por una fuerza desconocida. No pudieron ver a sus agresores, pero podían escuchar los gritos de agonía de sus compañeros. La caja, como si tuviera vida propia, comenzó a emitir un sonido extraño, un ruido metálico que se convirtió en el eco de la condena. Los bandidos intentaron escapar, pero fueron perseguidos por una procesión de almas condenadas, las almas de los inocentes que habían asesinado durante sus andanzas. Esas almas, arrastrando cadenas invisibles, seguían a los bandidos sin cesar, condenándolos a una eternidad de sufrimiento. Se dice que las cadenas resonaban con un sonido metálico que atravesaba las colinas y llegaba a Ibarra, aterrando a todos los que escuchaban el eco en la distancia. Era el sonido de la caja ronca, un símbolo de condena para aquellos que violaban las leyes de la justicia divina. La leyenda sostiene que, cuando los bandidos llegaron a las faldas de la montaña de San Felipe, ya no pudieron escapar. La procesión de almas condenadas los rodeó, y las cadenas comenzaron a arrastrarse sobre el suelo, resonando como una tormenta de metal. Uno a uno, los hombres fueron capturados y arrastrados por las sombras, condenados a vagar por el barrio de San Felipe, buscando redención que nunca llegaría. Desde esa noche, aquellos que se aventuraban cerca de la zona de San Felipe comenzaban a escuchar el sonido inconfundible de las cadenas arrastrándose, especialmente en las noches más oscuras, cuando la niebla cubría las colinas. Los más ancianos hablaban del eco de la caja ronca, un sonido metálico que viajaba con el viento, arrastrando consigo los lamentos de las almas perdidas que nunca hallarían paz. Con el paso de los años, la caja ronca pasó de ser un simple objeto legendario a convertirse en una manifestación de la maldición eterna que azotaba a aquellos que cruzaban el camino de las almas condenadas. Los habitantes de Ibarra comenzaron a temer las noches en las que la niebla envolvía el pueblo. Sabían que, cuando el viento soplaba de una forma peculiar, la procesión de las almas era inminente. Aquellos que se atrevían a caminar por las calles de San Felipe en ese momento jamás regresaban. Solo quedaban sus ecos, sus lamentos, y el sonido de las cadenas arrastrándose por la tierra. A lo largo de los siglos, la caja ronca se ha mantenido como un símbolo del miedo y la condena en Ibarra, y aún hoy en día la leyenda sigue siendo un tema recurrente entre los habitantes de la ciudad. Para muchos, la historia de las almas condenadas y las cadenas arrastrándose nunca ha dejado de ser real. La leyenda ha logrado trascender generaciones, pasando de boca en boca, de padres a hijos, de abuelos a nietos, hasta convertirse en una de las creencias más arraigadas en la cultura local. Aunque la ciudad ha crecido,
y los viejos barrios de San Felipe han sido invadidos por la modernidad, la gente de Ibarra sigue siendo cautelosa al caminar por ciertas calles por la noche. La niebla que cubre las colinas, especialmente durante los meses de invierno, sigue siendo el preludio de lo que muchos llaman la presencia de la caja ronca. Es en esos momentos cuando se dice que el sonido de las cadenas arrastrándose se puede escuchar más fuerte, a pesar de que nadie puede ver de dónde proviene. Algunos jóvenes, escépticos de la leyenda, han intentado desmentirla, pero incluso ellos admiten haber sentido una extraña sensación de incomodidad cuando se aventuran cerca de las antiguas calles de San Felipe, donde se dice que la procesión de almas condenadas aún camina. Las historias de aquellos que se han perdido en las colinas de la ciudad siguen siendo contadas con inquietante regularidad. Aunque los tiempos han cambiado y los avances tecnológicos han dado paso a nuevas formas de entretenimiento, la leyenda de la caja ronca persiste como una de las tradiciones más presentes. Durante las noches más oscuras, las que parecen no tener fin, los vecinos más antiguos de Ibarra aseguran escuchar de nuevo los ecos de las cadenas arrastrándose. Algunos afirman que es solo el viento, pero otros dicen que son los lamentos de las almas atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos. Los que viven cerca de San Felipe tienen historias escalofriantes que relatan en voz baja, como el hombre que juró haber visto figuras oscuras moviéndose en la niebla, sin rostro, arrastrando cadenas invisibles. Nadie se atreve a investigar demasiado, pues lo que muchos temen no es el horror de la caja ronca, sino el hecho de que aún está muy viva en las almas de los habitantes de Ibarra. A lo largo de los años, se han realizado varios intentos por desentrañar el misterio de la caja ronca. Grupos de estudiantes, historiadores y curiosos se han aventurado en las colinas de San Felipe, armados con cámaras y grabadoras, en busca de evidencia tangible de los fenómenos que rodean la leyenda. Sin embargo, la mayoría de ellos nunca ha regresado con resultados concluyentes. Algunos han grabado extraños ruidos, otros afirman haber capturado imágenes borrosas de figuras en la niebla, pero al final, ninguno ha logrado resolver el misterio. La leyenda persiste, más viva que nunca. El Carnaval de Ibarra, una de las festividades más grandes de la ciudad, ha adoptado la figura de la caja ronca como un ícono cultural. Durante esta celebración, las figuras oscuras que simbolizan a las almas condenadas desfilan por las calles, acompañadas del sonido de cadenas arrastrándose, representando de forma teatral la leyenda que ha marcado a la ciudad. Sin embargo, mientras algunos disfrutan de la festividad, otros no pueden evitar sentir una sensación de inquietud, como si algo más estuviera presente, como si el eco de las cadenas realmente estuviera cerca, aguardando en las sombras. Los más supersticiosos, como las comadronas o los curanderos locales, siguen ofreciendo consejos a aquellos que sienten que han sido tocados por la caja ronca. Algunos recomiendan rezos, otros sugieren hacer ofrendas para apaciguar a las almas perdidas. Sin embargo, la mayoría de la población no hace caso de estos rituales, aunque muchos confiesan que cuando la niebla cubre la ciudad, algo en su interior les dice que deben ser cautelosos. Que la leyenda sigue siendo una advertencia. Lo cierto es que la caja ronca sigue siendo un misterio vivo en Ibarra, un símbolo de lo inexplicable que conecta el pasado con el presente. Las voces de aquellos que han sido tocados por la leyenda, los ecos de las cadenas, el sonido de las almas errantes, siguen viajando a través del tiempo, entrelazándose con la vida cotidiana de la ciudad. Y aunque los tiempos modernos sigan avanzando, la procesión de las almas condenadas sigue caminando en las sombras, esperando a aquellos que se atreven a cruzarse en su camino.